Largo con la grabación. ¿De qué se trata la primera clase de TV Digital 2? Como el requisito para poder cursar TV Digital 2 no está incluido haber aprobado TV Digital 1, lo que me procuro hacer es un repaso, por las dudas, para mantener concepto, actualizar o lo que pueda ser necesario. En el sentido de mantener presentes los conceptos de TV Digital 1, que son extensibles a TV Digital 2. Ya que bueno, no sé si se te apagó la cámara o te desconectaste. No, se apaga. Ah, bien. Los conceptos de todo lo que es la televisión analógica en blanco y negro, que luego se emplean para lo que es la TV en color NTSC que vimos en TV Digital 1, todos estos conceptos son trasladables a la digitalización, es decir, en TV Digital vamos a ver en qué consiste digitalizar, cómo son las señales digitales, y codificación numérica, números binarios, lógica de Boole, pero más allá de eso nos metemos específicamente luego a digitalizar las señales R-I, B-I y luminancia, cada una con características totalmente diferentes. Con lo cual, la TV digital pasa a ser una evolución más, un paso más allá de lo que ya es la TV analógica color. Porque en la TV analógica casualmente se hablan de las dos componentes, R-I y B-I, lo único que hace, y la luminancia. De hecho, así como en TV color, la R-I y B-I tienen menos calidad que la luminancia, en la TV digital pasa algo similar, ya que la luminancia se digitaliza con mayor precisión o mayor definición, dado que el ojo es más sensible a la luminancia, y las señales R-I se digitalizan con otras características, con menor detalle, por la misma razón de que el ojo es menos sensible a las señales color. Con lo cual, bueno, como les dije al principio de año de TV Digital 1, esto es algo así como un cuento, porque vamos yendo, evolucionando en comprender cómo son cada una de las cosas, y bueno, al final de este semestre ya va a estar comprendido todo lo que es la digitalización. Así que, bueno, avancemos con un repaso para que quienes no hayan estudiado TV Digital 1 para rendirla, puedan bueno, refrescar los conceptos y a partir de allí avanzar ya en la clase que viene con todo lo que implica la digitalización, codificación numérica y qué sé yo. Bien, ¿cuál es la idea? Verlos en un PowerPoint y en esta clase, ver los aspectos más destacados de la TV digital, las cosas más importantes que vimos, ¿sí? Comenzamos con ondas, en realidad con campos, lo más importante son tanto las ondas como los campos, ambas cosas relacionadas y trascendentes, y hemos visto que los campos son fuerzas que actúan sin contacto físico, por ejemplo, la temperatura, la luz, el sonido. Muchos de estos, o en realidad todos estos, están asociados a ondas, porque la temperatura y la luz corresponden a ondas electromagnéticas de determinada frecuencia, y como así también el sonido. La única diferencia entre una y otra es que para algunas de ellas, algunas de estas ondas, tenemos sensibilidad corporal, y para otras no. Por ejemplo, los rayos gamma, los rayos X, rayos que nos y ni nos enteramos.
pero sí la temperatura, que serían los rayos infrarrojos, la luz misma, tenemos los sensores lumínicos, los ojos, y el sonido, los oídos, ¿sí? Y algunas de las características que cumplen las ondas en directas, reflejadas, en general, también son cumplidas por todos los campos, ¿sí? Las características de las ondas electromagnéticas, en función de que están formadas por dos campos, el campo eléctrico, que es proporcional directamente proporcional a la tensión, y el campo magnético, que es directamente proporcional a la corriente. Entre sí, ambos campos son perpendiculares, y perpendiculares también en la dirección de propagación desde en este caso sería un emisor, que podría ser una antena o una fuente de luz o cualquier emisor. El campo magnético y el eléctrico son perpendiculares a la dirección de propagación y entre sí también. Las características de las ondas, principalmente el tema de la longitud de onda, el período, definido por la cantidad de segundos que dura cada ciclo, la frecuencia, que sería la inversa del periodo, que es la cantidad de ciclos que tenemos en un segundo, y la longitud de onda, que es el espacio que ocupa dentro del ámbito en el cual se está propagando la onda, en función de la velocidad de propagación, que está definida casualmente por las características del medio en el cual se está propagando la onda. Así que estas son las fórmulas que vimos que algunas ondas se definen por frecuencia, y otras, principalmente las del espectro lumínico, se definen por la longitud de onda. Otro tipo de ondas que se definen por longitud de onda, por ejemplo, son las ondas cuando transmiten los radioaficionados. Ellos hablan de la banda de tantos metros, o de banda de tantos otros metros, y tiene que ver con la longitud de onda. Sí. Ellos dejan de hablar de frecuencia y empiezan a hablar de bandas de tantos metros. Y estos metros tienen que ver con la longitud de onda a esa frecuencia, ¿sí? Específicamente, bueno, el tema ondas lo utilizamos tanto en sonido, específicamente en el tema audio en televisión, y también en el tema luz, en el tema imagen, por la colorimetría y el segmento visible dentro de todo lo que es el espectro electromagnético. Vimos también que en vez de hablar de frecuencia, hablamos de longitudes de ondas, en el caso específico de los colores, y bueno, cualquier lugar que hablen técnicamente de los colores, van a ver que se hacen referencia al color de tantos nanómetros y no de la frecuencia, que son frecuencias altísimas. Creo que, no sé si los médicos, cuando estudian el ojo humano, tendrán estas referencias de que son en realidad frecuencias y que son ondas, pero sí ellos hacen referencia a la longitud de onda como una característica que define cada uno de los colores. Dentro de lo que es el espectro electromagnético, el ente regulador, con su poder casualmente de regulación del espectro electromagnético, vimos todo el espectro electromagnético en esta imagen, con lo cual hay segmentos dedicados a diferentes usos. Uno de ellos, algunos segmentos, están dedicados a la transmisión de señales de radiofrecuencia que son utilizadas por nosotros en lo cotidiano. Hablemos de la telefonía celular, en las bandas de los 2 GHz, la banda de la televisión analógica, que a partir del apagón analógico que estaba previsto para el 2019,
no se terminó realizando en Argentina, no sé cómo lo van a reglamentar. Pero a partir del apagón analógico, cuando ocurra, todos los canales todo el segmento de los canales de televisión de la banda baja, del 2 al 6 y del 7 al 13, van a quedar libres y no sé qué utilización le van a dar, pero probablemente se los dediquen a telefonía o algún otro uso para comunicación. Eso, habitualmente lo que se termina haciendo en cada uno de los países es seguir lo que se termina definiendo a nivel internacional, los países más líderes en esto, que son los que terminan definiendo normas, países europeos o Estados Unidos, que, bueno, obviamente como las ondas electromagnéticas no son limitables en lo territorial, diciendo la frontera argentina llega hasta acá y no vas a entrar, como puede ser una persona o cualquier otro bien material, las ondas electromagnéticas atraviesan el espacio en el cual se propagan, con lo cual no es nada raro que se tomen el uso que se le asigna a esos segmentos del espectro electromagnético a nivel internacional como norma casualmente internacional para no estar generando interferencias. Quizás en provincias que están dentro de los países, dentro de un determinado país, o separados por una barrera física, como en el caso de La Rioja, de países limítrofes, no es tan problemático, pero si hablamos de Buenos Aires respecto a Uruguay, qué sé yo, de Formosa respecto a Paraguay, bueno, si hay diferentes usos de ese segmento del espectro electromagnético en Paraguay y en Formosa, se genera una interferencia, porque la señal que está en Formosa no es la que se está del mismo tipo, la que se está utilizando en Paraguay y viceversa, y con lo cual se generan ruidos que no son lo adecuado para la recepción de señales. Con lo cual, eso veremos cómo lo terminan definiendo las personas que terminan casualmente investigando y cuáles son los mejores usos del espectro electromagnético. Sí. El canal que está marcado ahí es el canal que tenemos asignado en un LAR como canal de televisión de TV digital. Habíamos visto todos los canales en amplitud modulada tienen 6 MHz de ancho de banda. En este caso también los canales de televisión digital tienen en Argentina 6 MHz de ancho de banda. Esto es de 566 a 572. Tenemos asignado en un LAR el canal 30 y bueno, el tema del uso de este canal está condicionado a poder disponer, por un lado, de la instalación necesaria para hacerlo, una antena, transmisores, antenas y elementos asociados para un buen funcionamiento, o poder utilizar la antena de ARSAT, que está en el predio de un LAR, para el cual habría que pagar un canon mensual que en el 2012 creo que rondaba los 50.000 pesos mensuales. Estamos hablando de 8 años atrás. Era una buena moneda y nunca se llegó a concretar. Más allá de que es necesario tener el canal preparado para emitir las 24 horas y cosas por el estilo. Pero bueno, esas son decisiones institucionales de la universidad que oportunamente se tomarán y espero que podamos tener el canal al aire. Según vimos, teníamos diferentes tipos de modulación. La modulación en amplitud tiene
todo modulador tiene casualmente un determinado dispositivo electrónico, que casualmente le llamamos modulador, que tiene la característica de recibir, por un lado, una señal de radiofrecuencia. Estás viendo la placa, ¿no? Sí. Se ve el PowerPoint, bien. Por un lado recibe la señal de radiofrecuencia en la frecuencia que nos ha sido asignada. Por ejemplo, esto puede ser la portadora de video o la portadora de audio, según la emisora, una portadora determinada asignada por el ente regulador, que es la frecuencia con la cual se va a salir al aire. Por otro lado, vamos a tener la señal que se quiere transmitir, propagar a un punto lejano. En este caso en particular estamos hablando de una señal de audio, pero lo mismo ocurre si fuera video o si fuera texto o cualquier otro tipo de señal. Esta señal es de mucha menor frecuencia que la radiofrecuencia que va a propagar la información, y lo que hace en el caso de la modulación de amplitud es variar la amplitud de la radiofrecuencia en función de la señal moduladora. Tenemos una señal portadora que tiene una determinada radiofrecuencia fija en amplitud y fija en frecuencia. La señal moduladora es una señal que es totalmente aleatoria, es decir, puede variar en cualquier momento en frecuencia y en amplitud, y lo que hace es la señal portadora, el modulador, es variar la amplitud, en el caso de amplitud modulada, variar la amplitud de esta señal portadora en función de la señal moduladora. Lo que obtenemos es una señal de radiofrecuencia de amplitud constante, perdón, de frecuencia constante, y en la cual va variando la amplitud. Esta variación de amplitud es la que lleva la información. Es decir, si unimos las crestas, todas estas crestas de la señal de radiofrecuencia, se asemejan a esta información que es la que se está transmitiendo. En el receptor, lo que se hace es unir todas estas crestas con un dispositivo electrónico y eliminar la radiofrecuencia, recuperando la información que se quería transmitir. Nuevamente, esta es la forma en la cual funciona lo que es la amplitud modulada. Por otro lado, tenemos la modulación en frecuencia. La amplitud modulada, que se utiliza para las radios de amplitud modulada, también es utilizada para modular la señal de video en los canales de televisión analógica. Todo lo que es televisión analógica, tenemos el video, se transmite a través de un sistema de modulación de amplitud similar al que estamos viendo. En vez de tener una señal de audio, vamos a tener toda la señal de sincronismo, toda la señal de los 4 MHz de ancho de banda, de la información de video propiamente dicha, que corresponde a la lectura de cada uno de los puntos de la pantalla, del nivel de luminosidad y de las componentes color, pero lo que hace casualmente es transmitir en amplitud modulada toda la información de video. La frecuencia modulada funciona de la misma forma, es decir, vamos a tener un modulador que recibe una señal de radiofrecuencia. En el caso específico, por ejemplo, de la radio de FM UNLAR, esta radiofrecuencia es de 89,9 MHz, millones de ciclos, y el modulador, perdón, esta señal de radiofrecuencia fija en amplitud y en frecuencia, ingresa al modulador. Como así también ingresa la información que queremos transmitir. Sí. Esta información específicamente es de audio en las radios de
FM, y también es de audio en el caso de del audio de la televisión analógica. Es decir, en la televisión analógica tenemos que el video va modulado en amplitud, el audio va modulado en frecuencia. No siempre ocurre así en todas las normas. Eso es la norma que utilizamos nosotros, porque la norma SECAM, color francesa, la norma francesa, que es la tercera norma que existe en el mundo, en el NTSC y el PAL, que lo vemos en el curso de tecnología, la tercera norma, que es la francesa, modula las componentes R-I y B-I, las componentes color las modula en frecuencia modular. Pero eso es una cuestión específica de cada sistema de codificación, como se ha elegido en cada sistema color, cada uno de los tres, y lo que quiero decir que este sistema de frecuencia modulada también se lo podría utilizar para modular el video. Pero bueno, la norma es que el video va modulado en amplitud y la norma argentina, y el audio va modulado en frecuencia. El resultado es una señal que varía en frecuencia en función de la variación de frecuencia de la señal portadora. Por lo tanto, esta variación de frecuencia lleva toda la información de la señal moduladora, que es la que queremos transmitir y luego recuperar. No solamente la variación de frecuencia, sino también las variaciones de amplitud. Entonces, hemos visto modulación en amplitud, modulación en frecuencia. En frecuencia tenemos amplitud constante y variada frecuencia. Por otro lado, tenemos la modulación en fase. La modulación en fase sería algo similar a lo que es la modulación en frecuencia, pero lo que varía en este caso es la fase de un vector. Vemos que una forma de representar una onda es a través de una onda sinusoidal. Otra forma de representar una onda es a través de un vector girando con la misma velocidad que esto ejecuta una onda. Es decir, a medida que se va desarrollando la onda, este vector gira a un sitio. Esto hay una relación directa que es 2pi por la frecuencia. La velocidad de giro es omega t, que se llama, pero en realidad tiene ese omega, el t es el tiempo, pero ese omega es 2pi por la frecuencia. Entonces, este vector, vemos que en cada punto donde se encuentra, podemos definir por un lado un ángulo del vector y una amplitud también. Suponiendo que el vector es de amplitud constante, la proyección de esta amplitud sobre el eje de la Y nos va a definir la amplitud de la señal sinusoidal en ese instante. Vemos que a medida que va girando el vector hacia el punto máximo de 90 grados, la señal sinusoidal también va creciendo. Sí. Luego de que llega a los 90 grados, sigue girando el vector y la amplitud empieza a decrecer. La proyección de la amplitud de este vector sobre el eje de la Y empieza a bajar porque el vector va tomando posiciones y la proyección va descendiendo, hasta que llega a su valor mínimo 0. Esto corresponde con el giro del vector de 180 grados. Por eso decimos que de 0 a 90 grados se alcanza el punto máximo de la senoide, luego de 90 a 180 la función seno vuelve a valer 0, con una tendencia fuerte a decrecer y ser negativa. El vector sigue girando, empieza a tomar valores negativos hasta llegar a su valor máximo negativo en 270 grados, y luego al seguir girando, vuelve a la posición original de 0 grados con una amplitud 0, donde ha transcurrido los 360 grados del vector, y también hemos desarrollado una onda senoidal
describiendo toda una vuelta de ese círculo. Cualquier señal senoidal o cualquier radiofrecuencia podría ser descrita como un vector que gira con la misma frecuencia que está girando, se está desarrollando la onda. ¿Por qué? Porque si tenemos, por ejemplo, una frecuencia de 89,9 MHz, implica que hay 89,9 millones de ciclos, como este que estamos viendo acá, en un segundo. Quiere decir que este vector da 89,9 millones de vueltas en un segundo. Sí. Si en vez de que el vector esté girando a 89,9 millones de vueltas por segundo, lo que hacemos es que la pantalla gire 89,9 millones de vueltas por segundo, al vector lo vamos a ver quieto. ¿Por qué? Porque va a estar ahí y en la pantalla va a estar girando a una velocidad de 89,9 millones de vueltas por segundo. Ahora, si tenemos ese vector quieto, podemos definir un movimiento para un lado de 1 grado, o de 10 grados, o de 180 grados, o de 359 grados, que sería menos 1 grado en realidad, y esa variación del vector pasa a ser la información que queremos transmitir. Por eso le hablamos de modulación en fase, porque no estamos modulando en frecuencia, porque es cierto, hay un cambio de frecuencia, pero el cambio de frecuencia es medio ciclo para un lado o medio ciclo para el otro, con lo cual no llega ni siquiera a cambiar 1 Hz. Entonces, este tipo de modulación se pudo concebir con el tiempo, una vez que se desarrollaron los lazos enganchados en fase, los PLL que se llaman, que son sistemas electrónicos que posibilitan determinar con precisión la fase de una determinada señal, no solamente su frecuencia. Ya estamos hablando de una señal de 89,9. El tema es ahora definir si es 89,91 y ese 1 es el que te lleva la información, o el 5 o el 7, pero no el 89,9, la frecuencia principal ya está definida. Falta definir la fase nomás. Es más, es un decimal, ni siquiera es 89,9 millones, coma, después ese número decimal es el que define esta fase. Porque ni siquiera llega a ser 1 Hz. ¿Se entiende? La frecuencia definida ya es 89,9 millones de veces por segundo. Listo. Y lo que sigue, el valor decimal que sigue, que ni siquiera llega a ser 1 Hz, es el que define la información que se transmite. Eso es lo que termina definiendo lo que llamamos modulación en fase. Y es la forma en la cual se transmite la información. No sé por qué la pantalla se me congeló. A ver si me deja detenido la función. Vamos de nuevo. Es la forma en la cual se modula ¿dónde tengo la pantalla? Estoy compartiendo la pantalla. No, esta no es la que compartí. Estoy compartiendo cualquier cosa. Lo cerré, por eso no lo encuentro en mi... Vamos de nuevo. Es la forma, la modulación en fase, es la forma en la cual se termina modulando y transmitiendo la información de las componentes color. Ahí estás viendo, ¿sí? Estoy viendo otra cosa. ¿Ahí lo ves la modulación en fase? No, es la carpeta de clases TV, dice. Vamos de nuevo, compartir pantalla, repaso de TV digital. Ahí tendrías que tener la carpeta. Ahora sí. PowerPoint, bien. Ahora sí.
Perfecto. Entonces, la modulación en fase lo que hace es similar a la modulación en frecuencia. Tenemos amplitud constante, ufa. Quiero volver a una. Bien. Tenemos amplitud constante, por así decir, frecuencia constante. El valor entero de la frecuencia, por así llamarlo, es constante. Lo que varía es el valor decimal. Con lo cual no llegamos a incrementar en un hertz el valor de la frecuencia. Esa pequeña variación es la que va a llevar la información concretamente de la señal color. Ya lo vamos a ver en unos minutos. Cuando veamos el diagrama CIE y veamos tanto la amplitud como la fase nos definen, por un lado, la amplitud de la saturación del color de cada punto de la imagen, y la fase nos define el matiz, o sería el color propiamente dicho del punto. O sea, ese decimal que varía es el que lleva la señal. La señal la lleva la portadora, que es de 89,9 en el caso de la FM, pero una señal modulada en fase, la frecuencia es constante. Lo que varía es ese decimal. Ese decimal lleva esa variación del decimal de la frecuencia, que un más o menos 0,5, puede decir para arriba 0,5 y para abajo 0,5, decimal de la frecuencia, que varía, lleva la fase. ¿Sí? Sí. Con lo cual, teníamos en la pantalla que estaba girando a la frecuencia de la moduladora y de la frecuencia portadora. La pantalla está girando a esa frecuencia y lo que varía es la posición de este vector nada más. Puede variar 180 grados por un lado, con lo cual tenemos más 0,05, más 0,5 la frecuencia, o variar negativo menos 0,5 la frecuencia. Por eso la variación máxima es más menos 0,5, con lo cual tenemos una variación posible de 1 Hz sobre una determinada cantidad de millones de Hz de la frecuencia portadora. Entonces tenemos amplitud constante, frecuencia constante, y lo que hace es variar la fase. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien, corto lado, ya estamos. Por otro lado, tenemos las características del ojo. Las características del ojo, que en definitiva funcionan en forma similar a lo que es una cámara fotográfica, ya que tenemos la pupila, que es la que termina haciendo foco sobre la imagen. Obviamente no tenemos el zoom, el ojo no tiene zoom, no tenemos esa posibilidad de acercarnos ópticamente a una imagen, tenemos que ir corriendo nomás, pero sí tenemos el cristalino, que nos posibilita hacer foco. El que termina actuando modificando el cristalino para que ocurra esta función de hacer foco, son músculos que están rodeando el cristalino. Los músculos estos es como que se cansan a partir de los 40 años, y por lo general la gran mayoría de las personas después de los 40 años necesitamos una ayuda extra, que son los lentes, para poder leer con claridad. Obviamente las características de los diferentes problemas visuales que tiene la gente son múltiples, pero esto es una forma de ejemplificar cómo es similar a lo que termina siendo una cámara fotográfica. Y luego tenemos en la parte posterior del globo ocular, tenemos una membrana que es atravesada por la luz, y luego de ella tenemos los elementos fotosensibles. Estos elementos fotosensibles
son, por un lado, los bastones, ¿sí? Que son muchos más, son mayoritariamente más que los elementos, son sensibles a la luz solamente, no tienen sensibilidad cromática, son mayores en la cantidad de los elementos sensibles que hay que los elementos sensores cromáticos que son los conos. Los sensores cromáticos existen en color. Hay sensores para el color rojo, sensores para la luz de color verde y sensores para la luz de color azul. Luego vamos a ver, pero seguro que lo debes tener presente, que son los 3 puntos extremos de la curva de sensibilidad del ojo. Un extremo es el rojo, la parte central donde tenemos máxima sensibilidad es el verde, y el otro extremo es el azul. Estos 3 colores pasan a ser los colores primarios de la composición colorimétrica que se emplea en iluminación. Bien, entonces tenemos receptores lumínicos. Los bastones son los receptores lumínicos de luz, son mucho más sensibles, son los que nos posibilitan ver de noche. Casualmente, cuando nos encontramos de noche en un lugar con poca iluminación, los objetos que tenemos cercanos pierden características colorimétricas, es decir, por más que sean rojos, fosforescentes, algo que estén generando luz propia, no los vemos, no se ve este color, y se ven con una determinada tonalidad de gris, blanco o negro, según corresponde. Por otro lado, los conos, que hay mucha menor cantidad, son elementos de respuesta rápida. Los bastones son de respuesta muy lenta, y los conos son de respuesta rápida y son poco sensibles a la luz, en el sentido de que con poca luz ya pierden sensibilidad y no reaccionan. Una de las características es que cuando hay mucha luz quedan activados los conos y los bastones entran en una zona de saturación, por lo tanto dejan de trabajar, dejan de enviar información al sistema neurológico. Los bastones se inhiben y el sistema neurológico pasa a recibir información solamente de los conos. Bien, otra de las características del ojo que posibilitan la existencia de la televisión tal cual como la conocemos es la agudeza visual. La agudeza está definida por un ángulo de separación que es necesario que tengan dos objetos que se encuentran dentro del campo de visión para que lo veamos como objetos separados. Esta separación es de 1 minuto de grado. No nos olvidemos que tenemos el giro total, un ángulo total de 0 a 90 o de 0 a 360, está separado en grados, en minutos y en segundos, tal cual como terminamos definiendo las coordenadas geográficas en Google o en cualquier método de geolocalización. Incluso el método de ubicación del GPS del celular utiliza las coordenadas geográficas porque físicamente estamos ubicados sobre una esfera, que es la Tierra, y esta esfera está separada de los 360 grados, que sería la vuelta al mundo completa, en grados, minutos y segundos, con decimales los segundos, y esa es la precisión que posibilita definir tanto la ubicación en latitud como en longitud, y a partir de ahí queda definido cada uno de los puntos de la superficie de la planimetría terrestre. Entonces, una separación
de 1 grado entre dos objetos nos posibilita diferenciarlos como diferentes. Una separación menor de 1 grado nos posibilita diferenciarlos. Eso es lo que suele ocurrir cuando vemos un vehículo de noche lejano, vemos que si es un auto y tiene las dos luces encendidas, las vamos a ver como una sola. En realidad el auto es el mismo, la imagen es la misma, pero el ojo no tiene poder de definición tal que hasta que cuando el objeto se va acercando y la separación entre los dos puntos lumínicos es de 1 grado o mayor, ahí sí diferenciamos que el objeto tiene 2 puntos de iluminación. Esto es lo que nos permite la existencia de las líneas en la pantalla de televisión. De la misma forma, permiten que en los televisores modernos de tecnología LED, la existencia de puntos, de píxeles, y no de líneas. No nos olvidemos que la TV analógica, o la TV blanco y negro, o la analógica, mejor dicho, queda definida por líneas, que cada línea va definiendo en cada uno de los puntos como una unidad sin distinción entre un punto contiguo con el otro, los valores de luminosidad y de los vectores R-I, G-I y B-I, perdón, de cada uno en cada momento a lo largo de la línea. Esta información en un televisor tipo LED define la iluminación y el color de cada uno de los píxeles. A diferencia de los televisores de pantalla de tubos rayos catódicos, las pantallas LED utilizan este mismo beneficio. Este beneficio de que un punto contiguo con el otro, en horizontal también, no se diferencian como dos puntos distintos, sino como uno mismo. Eso te hago por preguntar, si en la TV LED el minuto de grado también era vertical. Claro, va horizontal. Claro, el minuto de grado es en cualquier sentido. De hecho, las luces de los autos están en horizontal, no en vertical. Sí, pero digo, la TV LED. Y la TV LED pasa lo mismo, es decir, la separación entre dos píxeles contiguos es menor a 1 minuto de grado, entonces no se ve como dos puntos que están generando iluminación, sino se ve como como si uno estuviera viendo un cuadro pintado que está en una pared. La única diferencia es que tiene movimiento. Uno no ve cada uno de los puntos que forman ese cuadro, salvo que nos acerquemos con una lupa, estaríamos viendo detalles que sí hacen, bueno, en una pantalla de LED de televisión te acercas con una lupa y se va a ver los diferentes, no solamente píxeles, sino que se termina viendo que la información lumínica está generada por un LED rojo, un LED verde y un LED azul en cada uno de los píxeles. Sí. No nos olvidemos que la cámara que genera la imagen toma la señal RGB de 3 tubos. No nos olvidemos ya dentro de este repaso está el tema de los espejos dicroicos que terminan descomponiendo la luz que recibe una cámara, la termina descomponiendo en sus 3 componentes, la roja, la verde y la azul. Estas 3 componentes son moduladas en luminancia R-I y B-I para poder ser transmitidas, recibidas en este mismo formato por el receptor de televisión y luego recompuestas como 3 señales R, G y B, sería rojo, verde y azul, para poder definir el nivel de iluminación de cada uno de estos 3 iluminadores que tiene cada píxel. Sí. Cada píxel está formado por un LED rojo, un LED verde
y un LEDazo. Son millones de píxeles que tienen las pantallas, porque cuando uno entra a multiplicar la cantidad de líneas, de píxeles horizontales por píxeles verticales y lo multiplica por 3, la verdad es asombroso lo que han hecho tecnológicamente. Y uno lo ve como una imagen que existe, ¿no? Como llena de puntos. Profe. Sí. Me apagó la compu. Estaba quedando sin batería. Puse en pausa la grabación y le acabo de retomar. Ah, bien. Sí, justo. Pero sí, esa es la verdad de las pantallas LED. Imagínate una pantalla de 1080 por 1980, multiplicar, ya tenemos 1000 por 1000, tenemos 1.000.000 por 3 LED por cada uno, ya tenemos 3 millones de LED, ni hablar de una pantalla de 2K o... de 4. Millones de LED que tienen. Pues digo, 1980 por 2, ya tenés 2 millones. Tenés 6 millones de LED en una pantalla HD, en 2K nada más. 2 millones de LED. Tenés que multiplicar eso por 4 en una pantalla 4K. Sería HD. HD sería 1980 por 7 o 720, digamos. Claro, eso es una pantalla de un poquito de menor definición. Pero bueno, por eso son millones de LED que tenemos en la pantalla de los televisores. Y todos controlados por las cuestiones electrónicas. Vamos de nuevo a compartir la pantalla en la cual estábamos. ¿Ves la imagen? Sí. Bueno, este tema del minuto de grado, como decíamos, es tanto en vertical como en horizontal. Igualmente aplicable y de hecho así se maneja. Y la otra característica es la persistencia retiniana, que hay un determinado tiempo que pasa desde que un determinado impulso lumínico desaparece hasta que el ojo deja de percibir. Percibirlo. Y esto es claramente visible cuando estamos en una habitación de noche, apagamos la luz y por un determinado tiempo, que es muy breve, 0,05 segundos, pareciera que la luz todavía no se va, que demora en irse. Pero en realidad el impulso lumínico ya desapareció. Eso posibilita que, si en este tiempo, en estos 0,505 segundos, nosotros logramos definir una nueva imagen, refrescar la imagen, podemos hacer que el ojo no se da cuenta de que hemos cambiado la imagen y ir generando una imagen en movimiento que tiene continuidad. Ese es el segundo efecto o característica del ojo, la persistencia retiniana, que es esta, y la otra es la agudeza visual. Las dos características que posibilitaron desde su origen la existencia de la televisión tal cual como la conocemos. Esto posibilita que vayamos transmitiendo línea a línea cada uno de los puntos y definiendo una imagen que va a estar compuesta por 625 líneas horizontales que se terminan definiendo a razón de 25 imágenes por segundo en el sistema argentino de televisión. Ya metiéndonos en el tema color, comenzamos a ver que las tres componentes que forman los colores primarios de la composición lumínica que nos posibilita generar a través de las componentes RGB cualquier color, esta composición lumínica
se puede definir también como un modelo matemático. Entonces, todo lo que vimos en composición color, a partir de 3 colores podemos definir cualquiera, lo transformamos en una ecuación que posibilita, a partir de valores numéricos, definir cualquier color. Un determinado porcentaje de rojo, más un porcentaje diferente de verde, más un porcentaje diferente de azul, define cualquier color. Esto nos posibilita definir la luminancia, el matiz y la saturación de cada uno de los puntos, a partir de las componentes R, G y B. En lo que es específicamente el espacio color, tenemos el espacio color lo podemos definir como una variación de un espacio donde los 3 valores de los colores primarios, el R, el G y el B, toman determinadas posiciones en un cubo, y los valores intermedios van definiendo colores secundarios y saturaciones cambiantes. Dentro de este espacio color, que es un cubo, tenemos entre el rojo y el azul toda la gama de rojos, azules y magentas. Luego, entre el azul y el verde, toda la gama de azules, verdes, que componen el ciano también. Y entre el rojo y el verde, todas las gamas de esos colores propiamente dicho, incluyendo el amarillo. De lo que es la unión de los 3 puntos principales, obtenemos un triángulo en donde están todos los colores, tal cual como se los pueden conocer o definir, todos los colores del espectro visible. Con un determinado valor de saturación. Lo importante en este caso es que en esta superficie quedan definidas todas las longitudes de onda visibles que tenemos. Todas las longitudes de onda para las cuales el ojo tiene sensibilidad. Sí. Por lo tanto, ese triángulo es asimilable a lo que es el diagrama CIE, diagrama que en la década del 30 del siglo pasado, allá por el 1930, fue graficado, definido como el diagrama de sensibilidad del ojo. Entonces estamos hablando de un punto central de este diagrama, que sería un punto acromático, donde donde tenemos solamente un determinado valor de luz, pero no tiene cromaticidad. Y luego, debido a que nos partamos de este punto hacia cualquier extremo o hacia cualquier punto de la línea del diagrama CIE, allí vamos a tener diferentes colores, diferentes longitudes de ondas correspondientes a valores para los cuales el ojo tiene sensibilidad. Entonces tenemos el rojo, toda la gama de naranjados, luego pasamos por los amarillos amarillos verdosos, el verde propiamente dicho, la gama de los cianos hasta llegar al azul, y luego del violeta al rojo toda la línea de los violetas casualmente, ¿sí? Este diagrama fue definido hace muy mucho, pero la característica más importante de esto es que tiene una relación directa con el diagrama CIE, porque en este triángulo tenemos algo muy similar, toda la gama de violetas, toda la gama desde el rojo hasta el verde, pasando por los amarillos, por los anaranjados y por los amarillos verdosos, y luego del verde al azul, pasando por toda la gama de los colores correspondientes. Entonces, de los cianos y hasta los azules y viceversa hasta los verdes. Entonces, este diagrama de
cromaticidad, y este modelo matemático que se termina definiendo nos posibilita dejar de hablar de colores y empezar a hablar de números. Números que son traducibles a valores de una determinada tensión electrónica para un sensor, que puede generarse a partir de un sensor, o estimular un LED y decir, le voy a dar tantos voltios, y a partir de tantos voltios de rojo, tantos voltios de azul y tantos voltios de verde, volver a generar cualquiera de los colores de este espectro. Por lo tanto, el diagrama este CIE con todas las longitudes de onda nos abre la posibilidad de que a partir del punto acromático podemos dibujar un vector hacia cualquiera de los puntos del diagrama CIE y definir, por un lado, con el ángulo de este vector, definir de qué color estamos hablando, y con la magnitud del vector definir la saturación. Es decir, por ejemplo, si este punto es acromático, nos vamos hacia este extremo que es el rojo, y vamos a encontrar desde un determinado nivel de gris o de blanco, nos vamos a encontrar con incrementos en la saturación, vamos a tener cada vez más rojo, vamos a pasar del blanco a un rosado suave, rosado más fuerte, qué sé yo, rosa viejo, hasta el rojo fuerte. Y lo que hemos hecho es no hemos variado el ángulo, por lo tanto, el matiz o el color del cual estamos hablando es el mismo, pero sí hemos variado la saturación. Y de la misma forma tenemos para cada uno de los colores que la posición de este vector nos define el matiz, es decir, la longitud de onda de la cual vamos a estar hablando, y la longitud del vector va a definir la saturación, es decir, cuánto color tiene. Por otro lado, vamos a manejar la luminosidad con la información de luminancia, con lo cual acá estamos codificando la información color a través de la posición de un vector, ángulo y magnitud. Está toda la información colorimétrica de cada uno de los puntos. Como dijimos, la información de luminancia la manejamos en forma independiente, y de esa forma podemos definir para cada punto cuál es el valor de luminancia y de color, codificando a través del ángulo y de la amplitud de este vector el matiz del mismo, matiz y saturación. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Excelente. Entonces, la televisión tal cual la conocemos queda definida por un lado por señal de luminancia, o una señal en definitiva, no es luminancia, sino que es señal de luminancia y de crominancia, que forman 625 líneas, recorriéndolas, son 25 imágenes de 625 líneas, que quedan definidas a través de dos campos, cada campo de 312,5 líneas, formando el campo impar. Luego el campo par, acá habla de cuadros, pero lo tengo que modificar, porque en realidad son campos. Hablamos del campo par más el campo impar, arman un cuadro. ¿Vos me estás viendo vos ahí? Sí. Hace un rato yo me veía, además de verte a vos, y ahora no sé por qué, pero no importa. Mientras vos me veas y se vea mi imagen, pero si no me ves vos, no me va a ver. Ahí está, ahí estamos los dos. No va a quedar grabado. Claro, sí, usted decide lo que usted... Está bien, ahí estamos. Entonces, lo que tenemos es el campo par, son todas las líneas que se barren inicialmente, la línea 1, sí, la línea 3, hasta la línea 625, luego el campo impar, luego el campo par, la línea 2, 4, 6, 8, 10, 12, hasta completar la línea 624, y esto en realidad se realiza a través de barrer 612,5 líneas, sería
La primera, el campo impar termina en media línea y el campo par arranca con media línea, sería la mitad de la línea 0 y luego barra el resto. De esa forma terminamos armando la imagen de 625 líneas completas. Sí. Y esto es para cada una de las 25 imágenes por segundo. Por eso acá vemos que es 1 dividido 25 el tiempo en el cual se arma la imagen completa. En un 50avo de segundo se barre un campo, que es el impar. En el 50avo de segundo siguiente se barre el campo par, con lo cual hemos utilizado un 25avo de segundo para armar una de las 25 imágenes. 25 imágenes por segundo, 625 líneas, barrido entrelazado se llama esto. Vamos a ver que además del barrido entrelazado, se utiliza también el barrido progresivo en los formatos de televisión digital modernos, que no es esto que conocemos y que vimos en la televisión analógica, sino que es que estamos barriendo la línea 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, que tienen determinadas ventajas, por no decir que el barrido entrelazado tiene ventajas, pero también tiene sus inconvenientes para determinado tipo de imágenes. Con lo cual, ya lo vamos a ver oportunamente cuando veamos los diferentes formatos de TV digital, que el barrido progresivo se usa también. Hay formatos de televisión digital que habilitan el barrido progresivo y cuáles son las ventajas que tienen y por qué se comenzó a utilizar también. Bien. Bien, entonces, cada una de las líneas queda definida por un sincronismo, una señal de sincronismo horizontal, es decir, el barrido comienza en la parte izquierda de la imagen, la parte izquierda de la imagen está definida por este punto, correspondería con este punto blanco, cualquiera de estos puntos blancos, serían 625 líneas, pero si tomamos cualquier línea, comenzamos con un nivel de señal alto de tensión de 1 voltio, luego cae una señal de negro y con cada uno de los niveles de grises, terminando de blanco nuevamente, y cuando llega la señal al final del margen derecho, cuando llega el haz de barrido que va barriendo la señal, la línea esa, la línea par o impar cualquiera, va barriendo, cuando llega al extremo derecho de la imagen, aparece el pulso de sincronismo que le indica al haz que va barriendo, el haz electrónico que va barriendo, que debe regresar al punto izquierdo de la imagen. Sería este es el pulso de sincronismo horizontal que ubica el haz de barrido nuevamente a la izquierda de la imagen para barrer la siguiente línea. En este caso, cada una de las líneas tienen la misma información, porque desde la línea 1 hasta la 625 tienen la información de esta misma, un blanco y luego una escala, a partir del negro, una escala de grises hasta llegar al blanco nuevamente. Pero las imágenes típicas tienen autos, personas, paisajes, lo que fuera, mezclados, con lo cual esto toma cualquier tipo de forma que uno pueda imaginar. Sí. Como por ejemplo eso. Eso es una imagen típica de líneas. En realidad, esto es un vectorscopio, no, un monitor de forma de onda que nos posibilita ver las 612,5 líneas del campo impar y las 612,5 líneas del campo par. Están todas superpuestas acá. Sí. Si viéramos una sola línea, veríamos una línea nada más, uno cualquiera de estos. Pero en realidad acá están las 312,5 del campo par y las 312,5 del campo impar. Más los sincronismos correspondientes, que obviamente coinciden todos, no en el tiempo, porque van ocurriendo los sincronismos, pero acá están todos superpuestos. ¿Por qué?
porque termina la línea par, comienza la línea impar, y cuando termina la línea impar, comienza la línea par nuevamente. Por eso, al estar superpuestos acá, en esta forma de visualización. En la realidad, lo que ocurre es esto, que más allá de que tenemos todos los pulsos de sincronismo vertical, porque lo que dijimos hace un rato es el sincronismo horizontal. Ahora, cuando la imagen llega acá abajo, debe haber un tipo de pulso totalmente diferente, que el televisor diga, no, 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 ahora no es cuestión de volver para allá solamente, ahora hay que volver arriba. Porque el haz ya barrió todo hasta abajo, barrió toda la imagen, línea 1, qué sé yo, hasta llegar abajo, hasta las 600, todas las líneas impares, las 312,5 líneas impares, y tiene que volver arriba. Pero el sistema electrónico necesita una señal diferente. Bien, eso es el sincronismo, esto es el sincronismo horizontal, pulso de sincronismo horizontal, y este es el pulso del tren de pulsos de sincronismo vertical que se llama. Porque no es un solo pulso, es un tren de pulso. Primero tenemos la media línea que termina, acá está terminando el campo impar, que termina en media línea, 312,5. Acá está la media línea. Luego tenemos pulsos de preecualización que se llaman, los pulsos de ecualización vertical propiamente dicho, que son de mucha, digamos, acá tenemos una señal totalmente diferente. Estos son muy parecidos a lo que es el pulso de sincronismo horizontal. Estos, los de preecualización, son muy parecidos a lo que son los pulsos, es lo mismo que el pulso de sincronismo horizontal. Lo único que cambia son mucho más frecuentes, porque ocurren cada media línea. Luego vienen los pulsos de sincronismo vertical, que son totalmente diferentes. Luego pulsos de post-ecualización, que se llama. Y luego 14 líneas en negro. El haz ya volvió hacia la parte de arriba de la imagen. Estaba en la parte de abajo. Recibe los pulsos de preecualización. Los pulsos de ecualización propiamente dichos hacen que el haz vuelva para arriba. Los pulsos de post-ecualización y luego 14 líneas en negro que aparecen en la parte superior de la imagen. Y luego la media línea que inicia el campo par. Estas líneas de negro no las vemos, siempre quedan afuera de la pantalla. Pero forman parte de la codificación televisiva, para indicarle al televisor de que el haz tiene que volver para arriba. Un tren de pulsos totalmente diferente de lo que es el pulso horizontal. Esto es el tren de pulsos cuando termina el campo impar y arranca el campo par, y esto es el tren de pulsos cuando termina el campo par con una línea completa y arranca el campo impar con la línea 1. El tren de pulsos es el mismo. Preecualización, ecualización, postecualización y los 14 líneas de negro. Mira, bien. Por eso, cuando hablamos de las líneas útiles de televisión, no son 625, porque se pierden un montón de líneas que no llevan información de luminancia. Tenemos acá 14 más todo el tren de pulso, tenemos como 50 líneas, más de 50 líneas. Creo que son 575 líneas útiles o algo así, de las 625. Y de esta forma, el televisor vuelve a armar la línea 1 de un nuevo cuadro. ¿Sí? Este es el final del barrido del campo impar de un cuadro, arranca el campo par del mismo cuadro, y luego de todo el barrido, termina el cuadro, está todo el tren de pulso del sincronismo vertical y arranca la segunda imagen. Claro, la segunda tanda del impar, digamos. Claro, la segunda imagen de las 25 por segundo. Bien. ¿Bien? Bien. Está complicado. Claro, y entre acá, desde acá para allá, hay 312 líneas, 312 pulsos como estos. 5, porque teníamos 5 acá, ¿te acuerdas? Acá arranca 312 líneas. Acá están terminando 312, esta es
300 líneas, 312, y acá está la 312 y media. Todo el tren de pulso. Arranca la media y siguen 312 líneas. Todas las del campo par, que terminan acá. Tren de pulso, que acá arranca la línea 1 de la imagen 2, de la segunda imagen. De la segunda imagen por segundo. Sumamente rápido. Ocurre de forma tal que la frecuencia de barrido horizontal, esta, es de 15.625 veces por segundo. El haz va y viene, va y viene, va y viene, 15.625 veces por segundo. Mientras tanto va bajando el barrido vertical lentamente, porque a medida que va y viene 312 veces por segundo, va bajando, va bajando, va bajando, cuando llega abajo sube, baja, 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 bueno, eso ocurre 15.600 veces por segundo. Sí. Bien. ¿Preguntas hasta ahí? No. No, es más o menos lo que se vio. Quiero ver la filmina después para ver bien y bueno, si tengo una pregunta le aviso por WhatsApp. Pero creo entender hasta. Perfecto. No nos olvidemos que este video lo voy a subir, lo van a ver todos, como la clase 0, la clase 1, perdón, que es repaso de todo el año pasado. Y bueno, va a estar disponible para que vos lo veas también a partir de cualquier punto, o lo repitas cuantas veces quieras, porque va a estar accesible por YouTube. A partir de ahora esto queda grabado en la web y pasamos a hacer algo así como actores ya. Queda grabado en la nube. Del canal de la TV digital. Bueno, Fede. Queda grabado en la nube. Claro, queda grabado en la nube. Ahí lo vamos a subir. Bien. El tema es que todo esto se empieza a unir con todo lo que no quiero mover esto para que no molesten la imagen. Ahí está. Unir con todo lo que veníamos viendo. ¿Por qué? Porque toda esta información que veíamos recién, esa información, eso que vemos ahí, eso que vemos ahí, lo modulamos en una determinada frecuencia. Esa es la información que se transmite. Sí. Esto es modulado en amplitud. El ancho de banda de esto es de 4 MHz y las frecuencias que se suelen utilizar para modular esto van desde 50 MHz a 230, a 213, 214 MHz, dependiendo del canal, y se transmite a través de la modulación de amplitud. Entonces, ¿qué tenemos? La cámara de televisión que genera la señal compuesta de video. Eso que estamos viendo acá es la señal compuesta de video. En realidad, la cámara genera esto nada más, esto, la parte de luminancia. ¿Sí? La cámara lee los valores de tensión de cada uno de los puntos, el valor de tensión de cada uno de los puntos en cada uno de los momentos de la línea, y envía esta información instante a instante a un amplificador de video. Luego tenemos una etapa donde se le suma el sincronismo. Entonces ya pasamos a tener video compuesto. Video compuesto como lo vemos acá. Tenemos el sincronismo horizontal, el sincronismo vertical, la información de luminancia, tenemos todo. Estamos hablando de blanco y negro todavía. Sí. Bien, por eso tenemos un generador de barrido vertical y horizontal y tenemos el sumador de video. A su vez, el generador de barrido, fíjate vos que tiene que hacer que en la cámara vaya y vuelva el haz para poder leer los niveles de luz que recibe la cámara a partir de la imagen que está captando y poder determinar el nivel de luminancia de cada uno de los puntos. Esta señal de video compuesta, que ya tiene sincronismo más toda la luminancia, la modulamos en amplitud a partir de una portadora de video. Sí. La portadora de video la define ENACOM
está definida para cada uno de los canales en un determinado valor y modula en amplitud esta señal de video compuesto. Lo que hacemos es amplificar esta señal y específicamente en el caso del video de la televisión, como cualquiera de las dos bandas laterales tienen la información, eliminamos una de las bandas laterales. Pero la tecnología, cuando se creó la televisión, no podía eliminar completamente la banda lateral inferior, con lo cual eliminaron una parte de la banda lateral inferior, por eso se llama la modulación de video, es del tipo con banda lateral vestigial, como que queda un vestigio. Vestigio significa como que queda un poco, como que queda algo. Un residuo, digamos. Un residuo o algo por el estilo. Exacto. Entonces, banda lateral vestigial es el formato de modulación, era porque era lo que se podía hacer con la tecnología en ese momento. Esta señal de video va a un sumador. Y luego a la antena. Ese sumador recibe la información del audio, micrófono, o del programa de la televisión, en realidad. Micrófono si tenemos una placa en un corte, pero si no, o en un noticiero, también un micrófono, pero si no es la señal de audio de la cinta o de lo que se esté pasando, la amplificamos, la modulamos en frecuencia modulada a partir de una frecuencia de portadora que también la asigna el ente regulador, ENACOM en este caso, y que está separada de la portadora de video en 4,5 MHz siempre. Es decir, esta portadora de video es 4,5 veces mayor, en un valor de 4,5 MHz mayor que la portadora de video, siempre, en nuestro sistema de televisión. ¿Lo puedes repetir, profe? ¿Cómo? ¿Cuánto era la diferencia? 4,5 MHz. Ya lo vemos en la pantalla, en la imagen siguiente. Está Entonces, esta señal modulada en frecuencia, la amplificamos y vamos al sumador que se llama diplexer, tiene un nombre determinado, de ahí vamos a la antena. Y está la señal de video modulada en una frecuencia, más la señal de audio modulada en otra frecuencia, cada uno con su tipo de modulación puesta al aire. El segmento asignado para el canal de televisión dijimos que era de 6 MHz. Desde el origen de este segmento del espectro asignado al canal, que arranca en el punto 0, desde el origen hasta la portadora de video, tenemos una separación de 1,25 MHz. Es lo que queda de la banda lateral vestigial. Ah, claro, sí, lo vimos. Luego tenemos toda la información de video con un ancho de 4,5 MHz. Esto es para 5,25 para lo analógico. TV europea. Pero en realidad esto es de 4,2 MHz, 4 MHz para la televisión nuestra. Y luego tenemos la portadora de sonido, que está separada 4,5 MHz entre la portadora de video y la de sonido. Y luego ya llegamos a los 6 MHz del ancho de banda. Bien. ¿Sí? Entonces habrá otro gráfico similar. Esto también ejemplifica, fíjate vos, tenemos el sonido en doble, el sonido que tenemos, el sonido audible, es de 20 MHz, ¿correcto? 20 kHz, perdón. De 20 Hz a 20 kHz, el espectro audible. Bien, entonces tenemos una señal que en realidad vamos a aprovechar de 20 Hz a 15 kHz. El mismo ancho de banda que se aprovecha en la señal de frecuencia modulada de la radio. Pero en este caso es para televisión. La modulamos a esta señal de audio
en frecuencia modulada, y vamos a tener la portadora con las dos bandas laterales, la superior y la inferior. Algo similar ocurre con la información de video, que tiene 4 MHz de ancho de banda. La modulamos en AM y vamos a tener la doble banda lateral, la superior y la inferior, cada una con 4 MHz de ancho de banda, respecto a la portadora de video. Sí. Sumamos Sí. estas dos, en realidad se aplica la banda lateral vestigial, se suman estas dos informaciones, como están separadas, 4,5 MHz, la portadora de video queda por debajo de la portadora de audio, 4,5 MHz, y se aplica esta supresión de la banda lateral inferior de la portadora La de imagen. Adicionalmente, en el segmento superior de la banda lateral de la información, de las bandas laterales que contienen la información de video, se modula o se agrega la información color que vamos a ver en unos instantes. Este diagrama es importante para comprender cómo se logra, junto con esto, cómo se logra este espectro a partir de cada uno de los procesos. De modulación de FM, la separación entre las portadoras, vos ves que esta portadora está corrida un determinado valor respecto a la portadora de imagen. Sí. Y ese valor es 4,5 MHz. Que es el mismo valor que quedan corridos acá, una vez que la sumamos. Sí. ¿Preguntas? No. Bien. Entonces, en el televisor, ¿dónde pongo esto? Diagrama en bloque del televisor. Tenemos el sintonizador, tenemos un amplificador de frecuencia intermedia. Este sintonizador recibe, esta antena recibe toda la radiofrecuencia que hay en el espectro. Recibe la banda lateral de los radioaficionados, recibe la amplitud modulada de Radio Nacional, todas las radios de FM existentes en el aire, todos los canales de TV digital, todos los canales de TV analógica. Entonces, se hace una selección, de todo lo que estoy recibiendo me interesa esto. Esto lo hace un sistema de heterodinaje, que se llama, que elige, vos querés elegir el canal 9 para ver. Bueno, para ver el canal 9, pone toda la información de canal 9 en un segmento. Ese segmento es lo que llamamos frecuencia intermedia, un determinado ancho de banda de 6 MHz, pero en la frecuencia intermedia esta es de 10 MHz. Si el canal que venía sintonizado, vos sintonizás canal 9, que viene en 170 y algo de MHz, acá está en 179, en frecuencia intermedia está en 10,7. Sintonizás canal 13, en frecuencia intermedia va a estar en 10,7 siempre. Sintonizás canal 2, va a estar en frecuencia intermedia, va a estar, para operarlo, en 10,7 siempre. 10,7 más 4 menos 4, más 4,5, perdón, más 5 menos 5 también. Luego, acá separamos, sacamos la radiofrecuencia. Entonces, por un lado tenemos el video, tenemos la posibilidad de generar o detectar sincronismos. Podemos detectar el sincronismo de línea, que sería el horizontal, y el sincronismo de cuadro, que es el vertical. Con lo cual podemos hacer el barrido en el televisor, hacemos el barrido del haz. Si tenemos el sincronismo vertical, la frecuencia de sincronismo, y el punto en el cual comienza el sincronismo vertical y el horizontal, tenemos los comienzos y fin de cada línea. Lo único que le falta agregar es la información de video, que llega al tubo de imagen también. No vamos a entrar en detalle de cómo funciona esto, porque por un lado es tecnología vieja, pero por otro lado todo esto condicionó a lo que es la tecnología nueva. Todos estos formatos ya quedaron definidos a partir de la creación de la televisión. El detector, así como nos posibilita recuperar el sincronismo y nos posibilita recuperar el video, también nos posibilita recuperar el sonido que está modulado en 4,5 MHz.
Entonces, lo que hacemos es, recuperamos los 4,5 MHz, los llevamos a una frecuencia intermedia. Detectar significa quitar toda la radiofrecuencia. Una vez que detectamos, sacamos la radiofrecuencia de lo que es la frecuencia modulada del sonido que hemos recibido, queda el sonido. Amplificamos y vamos al parlante. Esto es el receptor básico en blanco y negro. ¿Cómo sigue todo? Le agregamos la información color. La información color a este diagrama, todo lo que vamos a ver ocurre acá, en la cámara. Y el video compuesto directamente va a contener el color ya. El resto del transmisor es lo mismo, pero acá en vez de tener información en blanco y negro, al segmento este le agregamos la información color acá. Pero el paquete de información es el mismo. Por un lado, tenemos los espejos dicróicos que nos posibilitan separar la señal del rojo, la señal del verde y la señal del azul. Cada una de las cámaras que utilizamos, en vez de utilizar una sola cámara en blanco y negro, utilizamos 3 cámaras, pero cada una detecta luz nada más. Pero a esta cámara le llega solamente la luz del rojo. ¿Por qué? Porque hemos utilizado espejos que posibilitan separar el rojo, luego separar el azul, con lo cual va a quedar solamente el verde. Y llevamos la señal del rojo, la luz verde, la luz roja y la luz azul, la que compone la imagen, a cada uno de los cámaras, que son sensores de luz. La compatibilidad nos exige transmitir la luminancia tal cual como es, un 30% de rojo, un 59% de verde y un 11% de azul. Y de la misma forma definimos la luminancia menos, el azul menos la luminancia, define la ecuación que en la matriz sumamos un poco, restamos un poco de verde, un poco de rojo, un poco de azul, y armamos la señal luminancia, B menos I y R menos I. Sí. Por lo tanto, transmitimos ese conjunto de señales más el sonido. Ese conjunto de señales, la señal R menos I, la señal B menos I está modulada en amplitud también, con una subportadora de color. Esta frecuencia se elige de manera tal que la señal color quede entrelazada con todas las bandas laterales de la información de blanco y negro. La información de B menos I la modulamos en amplitud en esta frecuencia de subportadora. Luego, a la frecuencia de subportadora la adelantamos 90 grados y modulamos en amplitud la señal R menos I. Con lo cual vamos a tener las dos señales color desfasadas en 90 grados, como se puede ver acá, mientras una está arrancando, la otra ya está adelantada a 90 grados. Sí. B menos I en fase 0 y R menos I adelantada a 90, con lo cual la señal que queremos transmitir se modula la envolvente de la señal que tenemos acá de radiofrecuencia, tanto en B menos I como en R menos I. De esta forma, logramos definir a través de la composición de la suma vectorial del vector B menos I y R menos I, por Pitágoras, tan desfasados 90 grados, definimos este vector que puede ocupar cualquier posición dentro de un círculo de 360 grados, cualquier que define, cada ángulo define el matiz. Por eso el magenta tiene 61 grados, el amarillo tiene 67, el amarillo 167, el amarillo puro. El verde puro tiene 241. Y veíamos en el diagrama de cromaticidad que el amarillo está entre el rojo y el verde, y a su vez el amarillo es un color secundario cuando los primarios son rojo y verde. Y algo similar ocurre cuando el rojo, verde y el azul son primarios, quedan como intermedios el magenta, el amarillo y el ciano. Cada uno con un ángulo perfectamente definido. Con lo cual, si la señal viene en ese modulador de fase que hablamos,
viene en 63 grados, si la señal viene en 263 grados, es un ciano. Y Sí. obviamente, entre el ciano y el azul hay un montón de colores. Quiere decir que si hablamos de una señal, un vector de 300 grados, bueno, es un color entre estos dos. La amplitud de este vector define la saturación. El ángulo define el matiz. Y está armada la televisión color. Porque se le agrega esta información, se agrega esta información al paquete de luminancia que teníamos. Ya vuelvo a las imágenes anteriores. Teníamos todo el paquete de 6 MHz con la portadora de video, la portadora de audio, la separación entre video y audio de 4,5 MHz. Tenemos una frecuencia de subportadora de croma, que es 3,58, y ahí tenemos los dos vectores. Tenemos el vector Q en el sistema NTSC y el vector I, que son los dos vectores. Uno corresponde a R-I y el otro a B-I. Sí. Tenemos los dos vectores, se transmiten los dos vectores, y en el televisor se puede recomponer el color preciso de cada uno de los puntos. Entonces, la información que se transmite, más allá de lo que vimos de la escalera de grises, se le agrega una modulación adicional, que es el ángulo que define, en cada uno de estos escalones, el ángulo define el color amarillo, y la amplitud queda definida por la saturación, define la saturación del color. Si el vector toma menor amplitud, este amarillo va a ser más claro. Y así en cada uno de los colores. La amplitud del vector define la saturación. En el sistema NTSC tenemos un desfasaje de 30 grados original, porque ellos creyeron de que en vez de tener los vectores B-I y R-I desfasados 90 grados, hay un desfasaje de todo el sistema en 33 grados, porque ellos consideraban, los yanquis, cuando hicieron este sistema, que el ojo iba a responder mejor y iba a ser mejor. Después se demostró que no era necesario, pero como el sistema ya quedó definido, este desfasaje de 93 grados es así, algo así como un pecado original de ellos, y quedó y ya está, no se lo puede modificar. Pero también tienen los vectores Q e I que están desfasados 90 grados, es lo mismo. Lo único que el B-I está desfasado 33 grados y el R-I está 33 más 90. 123 grados. Es una diferencia matemática, ¿no? Entonces, en el sistema NTSC, el codificador NTSC lo que hace es recibir RGB. Tenemos una matriz que nos posibilita obtener la luminancia y los vectores B-I y R-I. El B-I lo modulamos con la señal del oscilador, desfasada en 30 grados, y tenemos la señal B-I modulada en amplitud, que se va a sumar a la señal de video. Por otro lado, desfasamos estos 33 grados, pero también 90 grados la portadora, y modulamos R-I. Ahí tenemos la modulación en cuadratura. Todos estos vectores, la señal Y, más la señal Q modulada en fase 0 y la señal I modulada en fase más 90, arman la señal compuesta. Junto con el sincronismo tenemos el video compuesto. ¿Qué es lo que se veía acá? Que por un lado tenemos la señal de luminancia, todo el video de luminancia, que se le suma la señal I, modulada en 358, perdón, y la señal Q, también modulada en 358. Forma parte del paquete de información de crominancia de la TV Color del sistema NTSC. La clase que viene, vamos a
ver más en detalle esto porque vamos a hablar de la señal PAL. La señal PAL es una evolución de todo esto que estamos viendo en este momento. Bien. La señal NTSC, el decodificador, acá estamos recibiendo video compuesto, es decir, todo ese video que ya tiene luminancia más B menos I más R menos I, está presente en este punto. ¿Sí? Sí. En este diagrama, estamos viendo en este punto. Luego del sintonizador, el amplificador de frecuencia intermedia, el detector, todo, tenemos video compuesto. Bien. En el caso de la TV color, tenemos video compuesto más la información color, porque ya venía dentro del paquete. Bien, eso es lo que tenemos acá cuando hablamos de video compuesto. Del sistema NTSC. Agarramos al video compuesto, la información de luminancia se inserta y de crominancia se intercala en espacios en libres que deja las bandas laterales de luminancia. Con lo cual, a través de un filtro peine que se llama, se elimina en este caso este filtro de rechazo. Es un filtro que le llamamos peine, porque elimina todas las bandas laterales de crominancia. Este filtro de rechazo elimina toda la banda lateral de crominancia. Y acá tenemos luminancia. Sí. Lo mismo pasa acá. Esto es un filtro peine que elimina todas las bandas laterales de luminancia. Bien, claro. Con lo cual tenemos croma. Listo, queda la crominancia. Croma puro, digamos. Por otro lado, se maneja el sincronismo. Se separa el sincronismo y se dispara todo el barrido horizontal y el barrido vertical, igual que en el televisor blanco y negro. Pero la información de crominancia lleva la información del burst. El burst, omití decirlo, pero el burst es el que define la fase y la frecuencia porque la información de crominancia, esto omití decirlo, la información de crominancia, se transmite modulada en amplitud, en cuadratura y con portadora suprimida. En amplitud, modulada en cuadratura, pero con portadora suprimida. Es decir, la portadora no va, porque sería información que se vería en la pantalla. Tenía información muy presente en la pantalla que molestaría. Entonces, el burst, esto que está fuera de la pantalla, se lo puede ver acá, está fuera de la pantalla antes de que comience la barra color con la línea de blanco, ese está afuera a la izquierda, está después del pulso de sincronismo. Este burst son 10 pulsos de la portadora color, de la subportadora color. 10 ondas, 10 ciclos, perdón, de la subportadora color, que nos posibilita recuperar, por un lado, la frecuencia en el televisor, recuperar la frecuencia de la subportadora color. Pero por otro lado, nos permite saber qué fase tiene. La fase, esa que hace de enclavamiento y de referencia para definir la fase de cada uno de estos colores y vectores en cada punto de la imagen a posteriori. Entonces, en el receptor, sí, me decías. ¿De qué? No te entendí. No, estaba anotando sobre el burst. Ah, bien. Entonces, en el receptor, el burst, ¿sí?, sirve de enganche de un lazo enganchado en fase. Un detector, este es un oscilador. Este oscilador oscila en 358, en la frecuencia de la subportadora color. Pero además está enganchado en fase con el transmisor. Entonces, esta es la frecuencia de referencia. Y es la misma frecuencia del transmisor, de la cámara que originó la señal, y está enganchada no solo en la misma frecuencia, sino en la misma fase.
esta frecuencia y esta fase nos posibilitan tomar la señal, porque este es un filtro de rechazo de luminancia, con lo cual acá teníamos crominancia pura. En un demodulador color metemos la información color y metemos la fase, la señal del oscilador en fase 0 y nos posibilita recuperar V-I. Bien. Adelantamos en 90 grados el oscilador, tomamos el color, lo ponemos en un demodulador con esta señal de referencia adelantada a 90 grados y recuperamos R-I. Lo metemos en una matriz y recuperamos RGB que ilumina cada uno de los píxeles en la pantalla del televisor. Bien. Con lo cual tenemos así en los canales de televisión hay un vectorscopio que nos posibilita ver cuáles son los niveles de crominancia en cada punto de la pantalla, si uno lo quisiera ver. Como dije, cada color tiene definida su valor de ángulo. El vector Q está adelantado a 33 grados, pero bueno, cada color tiene su ángulo, y es la forma en la cual se ideó toda esta codificación color para armar el primer sistema de televisión color que existió, que fue el NTSC. Luego, bueno, el burst está incluido en esta imagen, y en el vectorscopio se ve como, un vector de referencia, sí, que nos posibilita definir el ángulo a partir de este ángulo, el ángulo de cada uno de los puntos y el color de cada uno de los puntos. Bien. Bien. Inicialmente sería todo por hoy, salvo que tengas alguna inquietud o alguna pregunta. No. Bien, igualmente queda abierto para que cualquier inquietud que salga de acá al jueves próximo, me la pregunten, si hace falta, y si haríamos en el caso de que la respuesta por WhatsApp de cualquier audio que yo pueda contestar o pregunta que ustedes me hagan no fuera suficiente, hacemos una videoconferencia, coordinamos para una videoconferencia donde sí ya entraríamos todos, podemos estar hasta 40 minutos y bueno, responder preguntas en el caso que hiciera falta, pero el repaso de la TV Digital 1 básicamente sería todo. 10. Excelente, Fede. Gracias por acompañarme en esta iniciativa y en esta clase inicial. Ya lo voy a subir yo al campus virtual, pero también voy a subir la dirección de este video, una vez que lo haya subido a YouTube, al grupo de WhatsApp, y también voy a subir al campus virtual el PowerPoint para que cualquiera de ustedes se quiera ver para estudiar o lo que fuera necesario. Bien, feliz. Federico, muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves, si es que no sé si alguno de los otros chicos querrá participar, si no, por acá nos vemos, y que tengas un buen fin de semana. Bien, profe, bien, muchas gracias a usted, hasta luego. Excelente, gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao.